buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta segunda parte de la conferencia virtual denominada Violencia Intrafamiliar y que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. Los conflictos originados por la convivencia al interior de los hogares son un factor determinante que quebranta la armonía existente entre los miembros del grupo familiar, lo que muchas veces termina por romper las relaciones intrafamiliares, dando paso a hechos de violencia entre padres, hermanos, cónyuges, hijos y otros actores de todo el entorno familiar. La conferencia del día de hoy tiene como propósito continuar desarrollando los elementos particulares que se dan con ocasión del tipo penal de violencia intrafamiliar, los cuales requieren ser determinados y conocidos por todos nuestros operadores judiciales que en sus despachos tramitan procesos que tienen que ver con este delito. Delito que con ocasión de la crisis generada por la pandemia se ha acrecentado de manera considerable y que es muy importante hoy determinar las consecuencias, los efectos de este delito, que agobia a la familia y a la sociedad colombiana en general. En el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Fernando Adolfo Pareja Reiner, abogado de la Universidad de Cartagena, doctor en Derecho de la Universidad Mar del Plata en Argentina, magíster en Derecho de Familia y Responsabilidad de Adolescentes y especialista en Ciencias Penales, Criminológicas y Sociología Jurídica. El doctor Pareja se ha desempeñado como personero delegado en lo penal de Bogotá hace muchos años, vicefiscal general de la Nación, es docente universitario y actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y quiero significar que es un asiduo formador de nuestra escuela judicial con un compromiso enorme por la formación judicial, cuyo objetivo tiene siempre mejorar la práctica judicial para beneficio de todos los usuarios de la justicia de nuestro país. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante esta capacitación, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Doctor Fernando Adolfo Pareja Reiner, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Un saludo muy especial a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, como también a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Muy agradecido también con todas las personas que a esta hora están conectadas a esta conferencia. Muy agradecido también por la generosidad con que la Escuela Judicial me atiende estas opiniones que desde el punto de vista jurídico comparto con todos ustedes sin ninguna pretensión distinta a la de este ejercicio entre amigos para abordar un tema tan problemático, conflictivo, doloroso e inevitable como es la violencia intrafamiliar. En la sesión anterior habíamos hecho un repaso de las distintas normas legales que en Colombia habían regulado esta materia. Recordábamos que el delito de violencia intrafamiliar fue creado a través de la Ley 294 de 1996, mediante una estructura normativa coherente, seria, que establecía un tratamiento administrativo a cargo de las comisarías de familia y un tratamiento penal a cargo de la fiscalía y los jueces de esta especialidad. Dijimos que esa descripción típica había sido muy sencilla y se definía la violencia intrafamiliar como el que maltrate
a cualquier miembro de su núcleo familiar un maltrato físico, psicológico o sexual, incurría en prisión de 1 a 2 años. Esa era la descripción que traía esta disposición. Apenas 2 años después, la Ley 599 de 2000 introdujo algunas modificaciones, convirtió a este tipo penal en un tipo penal subsidiario, residual, al introducir la cláusula mediante la cual decía que el delito se cometía si esa conducta no configuraba un delito sancionado con pena mayor, y modificaba la pena de 1 a 3 años. La tercera modificación fue que introdujo por primera vez un agravante, que era cuando la conducta de maltrato recaía en un menor de edad. Apenas 2 años después, la Ley 882 del 2004, 2 años después de la vigencia del Código Penal, esta norma introdujo muchas modificaciones, particularmente en las consideraciones relativas a las agravantes, porque la extendió más allá de los menores de edad, a las mujeres, a los ancianos, a las personas que sufrían algún tipo de discapacidad física, sensorial o psicológica, y a las personas que se encontraban en indefensión. Posteriormente, la Ley 1142 del 2007 modificó la pena, la estableció de 4 a 8 años e introdujo un parágrafo en el que decía que se incurría también en esta conducta cuando era cometida por quien cuidara a cualquier miembro del núcleo familiar dentro del domicilio o la residencia. Luego, la Ley 1850 del 2017 estableció un pequeño cambio en que modifica la condición de anciano y mayor de 65 años y la reduce a mayores de 60 años, que es el estándar internacional en esta materia, para finalmente la Ley 1959 de 2019 establecer la norma que actualmente tenemos, que dijimos que había introducido muchas variaciones, algunas intrascendentes y otras que rompían la armonía interna del concepto mismo de violencia intrafamiliar. Bien, entre los aspectos conflictivos que asaltan a quienes tenemos que abordar el estudio de este delito y darle un tratamiento procesal, probatorio, penal, dogmático y sancionatorio. Es decir, a todos los jueces, los fiscales, los defensores, los procuradores, los apoderados de víctimas. Es particularmente difícil la aplicación en ciertas situaciones en las que se aparta la descripción típica del núcleo esencial en torno del cual fue creado el tipo penal, que es la expresión núcleo familiar. Esta misma norma a la que me refiero, la 1959 de 2019, establece en la descripción típica una serie de relaciones sociales que la misma ley reconoce que no son núcleo familiar. Y en estas está indicando al padre y madre de familia que procrean un hijo en común, aunque no convivan y la agresión sea entre ellos dos. Ya dijimos la serie de situaciones en las que nos encontramos cuando hay una relación sexual casual, es decir, nunca hay una convivencia entre quienes procrean a un hijo en común y que es producto precisamente de esta relación sexual casual. Inclusive puede ocurrir que ambos, cada uno, padre y madre, pertenezcan a otro núcleo familiar distinto. Si hay agresiones entre ellos, esta norma
simula que se afecta el núcleo familiar, que la misma ley está diciendo que no existe, que no lo hay, y dispone que se tramite como violencia intrafamiliar y se sancione con la pena prevista para la violencia intrafamiliar. Igual ocurre cuando las agresiones se infieren entre cónyuges que ya están divorciados, es decir, que ya no son cónyuges, y entre compañeros permanentes que no conviven, es decir, que no son compañeros permanentes. La misma disposición se presenta para el cuidador. Esta norma se repite por una falta de técnica legislativa absoluta, se repite 2 veces, y teniendo en cuenta que los cuidadores no son ni siquiera remotamente miembros de un núcleo familiar ni de un grupo familiar, son personas que están en esa situación por efecto de un contrato de prestación de servicios. Puede ser laboral con subordinación o mediante autonomía o independencia del cuidador. Y si esta persona agrede, y la norma ni siquiera dice si agrede a quien está cuidando o si agrede a cualquier miembro del núcleo familiar de la persona cuidada. También hay una simulación y dice que no, que se comete la violencia intrafamiliar en esta ocasión. Y también decíamos en la ocasión anterior que en el caso particular de los cuidadores se vulnera el principio de bilateralidad recíproca en este tipo de delitos, porque cuando quienes se agreden pertenecen al mismo núcleo familiar, cualquiera que agreda al otro incurre en el delito. En este caso no. Si la persona cuidada agrede al cuidador, no hay violencia intrafamiliar. Si el cuidador agrede a la persona cuidada, sí hay violencia intrafamiliar. Esta es una incoherencia que es estrictamente atribuible a la ley en los términos en que se encuentra regulada en este momento. Y también se crea la ficción de los casos de quienes sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales permanentes que sean inequívocamente estables. O sea, digamos, los amantes, ¿no?, que se tienen una relación conyugal o de unión marital permanente, estable, y simultáneamente tienen otra. Por ejemplo, en ese caso de la unión de hecho o la unión marital de hecho, la singularidad de la relación es un elemento esencial de esa condición. La singularidad significa que solo hay relación con esa persona. Si hay simultáneamente relación con una segunda persona, ya no hay unión marital de hecho. Ya no corresponde a esa descripción típica del. Entonces, como vemos, es muy problemática la aplicación del tipo penal de violencia intrafamiliar a relaciones sociales que no correspondan a la del núcleo familiar. Caracterizo un poco esta conclusión que, con mucho respeto por quienes no la comparten, me permito poner a consideración de ustedes, y tiene que ver con lo siguiente. El legislador tiene la facultad de configurar el derecho como lo considere. Entonces, la descripción típica puede obedecer digamos, al libre ejercicio de esa atribución por parte del legislador. Hasta ahí no hay problema, pero como el delito es una estructura con un nivel de complejidad que no se agota en la tipicidad, sino que abarca otras categorías dogmáticas, entonces el problema se presenta cuando quienes se agreden no conforman un núcleo familiar. Esa agresión, ¿cómo se relaciona con el bien jurídico de la unidad y la armonía familiar?
que no existe en quienes no conforman un núcleo familiar. Dijimos en la sesión anterior también que el núcleo familiar era un concepto totalmente diferente del grupo familiar, porque no toda familia es núcleo familiar. Y hacíamos el símil de que cuando en la fiesta de Navidad se reúne toda la familia en la casa de los abuelos, llegan allí todo el mundo y cuando la fiesta termina, cada quien se va para su casa. Esos grupos que se desagregan de la reunión familiar total y que se van cada uno para su casa, esos pueden tener vocación de ser núcleo familiar. Es decir, cada hijo que tiene su esposa con sus hijos se va para su casa, eso puede ser un núcleo familiar. Y si hay algún hijo que viva en la casa paterna con su esposa y con sus hijos, y además vive con sus padres o con uno de ellos al menos, o con otro hermano en la misma casa, la comunidad de techo, ni siquiera la comunidad de mesa, conforman los elementos suficientes para establecer que hay un núcleo familiar entre ellos. Esto lo venía desarrollando la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, estableciendo progresivamente algunos elementos que cuando uno los va sumando, van dándole elementos de una riqueza descriptiva que permitían concluir al final de ese ejercicio si había o no había un núcleo familiar entre las personas, de modo que la agresión entre ellos pudiera comprometer el bien jurídico de la unidad y la armonía familiar. Esto venía ocurriendo, por ejemplo, en la sentencia 48.047 del 7 de junio de 2017, en donde la Corte establece algunos elementos de convivencia que después recogió, pero que fueron, digamos, bruscamente enervados a través de la expedición de la Ley 1959 de 2019. Porque cualquier discusión sobre si había o no había núcleo familiar en estas 4 categorías de relaciones sociales particulares referidas al padre y madre de familia que hayan procreado un hijo en común, aunque no convivan, cuando la agresión es entre ellos, la agresión entre cónyuges que están divorciados, o sea, que ya no son cónyuges, o de compañeros permanentes que ya no conviven, es decir, que ya no son compañeros permanentes, en el caso del cuidador y en el caso de lo que socialmente se reconocen como las amantes o segundas relaciones en personas que ya tienen una relación previa. En estos 4 casos, que extrañamente conforman un grupo muy significativo de lo que estadísticamente uno encuentra en el trabajo, en el quehacer diario, de quiénes son los que se agreden en este contexto, resulta que la Corte venía diciendo que puede haber lesiones personales, inclusive agravadas, pero no violencia intrafamiliar cuando había agresión en estos casos. Y por vía de esta reforma legislativa, esa discusión quedó totalmente enervada porque mientras no se declare la inexequibilidad de esa norma, tenemos un compromiso quienes intervenimos y operamos el sistema de trabajar a partir del insumo legal que nos da la norma, que es precisamente este tipo de descripción típica. Bien, entonces, en este desarrollo legislativo que entra en conflicto con los avances que a nivel jurisprudencial se venían elaborando, el error común, en mi muy modesta opinión, en que se incurría por parte de la jurisprudencia de la Corte y de nosotros también en los tribunales y algunos jueces también, es en entender que la noción de núcleo familiar era un elemento normativo del tipo.
El elemento normativo, doctoras, doctores, ustedes lo saben mejor que yo, el elemento normativo es una categoría especial que el legislador inserta en la descripción típica del delito para connotar que no toda la conducta que se logra mediante la descripción es lo que se quiere prohibir y lo que configura y caracteriza como punible, sino solamente aquella que a partir de una valoración especial por parte del juez inclina la descripción en cuanto a qué es lo que quiere prohibir el legislador al considerarlo como punible. Entonces, los elementos o ingredientes normativos del tipo penal son expresiones gramaticales, pero que tienen o una definición explícita en otra norma legal, entonces se llaman ingredientes normativos legales o jurídicos. Puede ser una norma legal penal también o de otra especialidad. Y hay ingredientes normativos meta o extrajurídicos que se basan en la definición que cierta comunidad en un momento dado le da a esa expresión. Yo creo que núcleo familiar no es un ingrediente normativo del tipo penal. Y no lo es por dos razones fundamentales. La primera es porque la noción de núcleo familiar no está definida en ninguna ley, aunque hay algunas leyes que se refieren también al núcleo familiar sin definirlo. Lo segundo, que era el error en que se incurría, en mi muy modesta opinión, seguramente yo soy el equivocado, es que tomábamos la noción de grupo de familia que traía la ley 294 en su artículo segundo, y el grupo de familia no significa núcleo familiar. Esa expresión grupo de familia, la ley 294 no la incluyó con la finalidad de definir núcleo familiar, sino para establecer el ámbito de incumbencia de las competencias que le atribuyó a las comisarías de familia desde un punto de vista administrativo, aunque sus decisiones sean decisiones judiciales, porque tienen la capacidad de resolver una situación conflictiva en torno a ciertos derechos fundamentales. En armonía con esa consideración, por ejemplo, la segunda instancia de las comisarías de familia lo son los jueces de familia. Son decisiones de carácter administrativo, pero de contenido judicial. Entonces, esa insistencia de la jurisprudencia de entender núcleo familiar como grupo de familia a la luz de la ley 294 le daba sentido, equivocado en mi opinión, pero le daba sentido a entender la expresión núcleo familiar como un ingrediente normativo del tipo penal. Y creo que esa consideración que puede ser por lo menos discutible de la jurisprudencia de nuestra sala de casación penal, persiste hoy. Si uno hace un listado de las sentencias en las cuales la Corte ha tratado el tema de la violencia intrafamiliar, se sigue refiriendo a la expresión núcleo familiar como un ingrediente normativo. La otra categoría de los ingredientes o elementos normativos del tipo penal es la extrajurídica o la metajurídica, que no son nociones definidas en un texto legal, sino en la forma como una sociedad o una comunidad entiende o caracteriza una expresión en un momento dado y que puede ser dinámica, es decir, que puede ir cambiando con el paso del tiempo o cuando uno se ubica en una comunidad diferente. Yo creo que tampoco es la intención del legislador
del 96, cuando expidió la ley 294, tampoco quería que fuese así. ¿Qué es lo que yo encuentro? ¿A qué naturaleza corresponde la expresión núcleo familiar? Para mí es un concepto jurídico indeterminado. Un concepto jurídico indeterminado, esa expresión la ha trabajado la Corte Suprema de Justicia hace muchos años, la Corte Constitucional lo ha hecho con mucha frecuencia también. Se refiere a expresiones gramaticales que tienen la intencionalidad de no de darle al momento de expedirla, de darle un alcance y alinderarla de un modo preciso y exacto, porque asume que la institución a la que se refiere esa expresión gramatical sufre demasiados cambios en la actividad social, en la evolución social, particularmente en una nación tan conflictiva como la colombiana. Si tomamos el entendimiento de lo que es un núcleo familiar en los últimos 50 años en la historia de Colombia, nosotros hemos notado unas varianzas vertiginosas que hoy, cuando uno mira hacia el pasado, se sorprende de que fueran tan acartonadas y tan limitadas. Entender por familia y núcleo familiar, primero, una relación estable de unión marital de hecho o matrimonial, civil o católico, heterosexual, o sea, un hombre y una mujer, que procreaban sus propios hijos. Ese esquema ya no se encuentra entre nosotros en este momento, porque era supremamente excluyente esa noción. La guerra interna que Colombia vive, que genera desplazamientos forzados, que afecta por la muerte de uno de los miembros de la familia o de ambos padres, por ejemplo, entonces se reconforman núcleos familiares a partir de solo los hijos y el hijo mayor se hace cargo de los hermanos menores, o el abuelito con los hijos, o el padrino con los hijos, o el tío con los hijos, con los sobrinos. Por no decir por las distintas maneras como las parejas, y no solo las parejas, inclusive más personas, más allá de una simple pareja, deciden voluntariamente conformar un núcleo familiar entre ellos. Las famosas triadas, por ejemplo, que tarde o temprano el sistema jurídico tendrá que darles un reconocimiento porque es la realidad social definiéndose y moldeándose a sí misma. Recordemos que las familias tienen unas dinámicas autopoyéticas, es decir, las propias familias se van moldeando, se van reconfigurando de acuerdo a las dinámicas sociales que la interfieren y que la influyen. Entonces, por ejemplo, la aceptación de las parejas homosexuales, dos hombres o dos mujeres, por ejemplo, antes era impensable aceptar que eso era una familia y un núcleo familiar, más allá de una familia, un núcleo familiar, por ejemplo, o de parejas heterosexuales que deciden no procrear voluntariamente o porque no pudieron y se quedaron las dos personas, y eso es un núcleo familiar. Dos hermanos que decidieron vivir juntos, no contrajeron, establecieron relaciones estables con otras personas, conforman un núcleo familiar. La migración fuera de Colombia de personas, por ejemplo, a España o a Estados Unidos a trabajar para ganar dinero y enviar a su familia, eso es un núcleo familiar. Así no estén bajo el mismo techo, ni duerman en la misma cama, ni coman en la misma mesa, es un núcleo familiar. Porque hay otros elementos que son los que se venían construyendo lenta pero progresivamente por vía jurisprudencial
que hablaban, por ejemplo, del proyecto de vida en común, de los lazos de solidaridad, protección y apoyo, de la interdependencia económica, la interdependencia afectiva, de el modo como el núcleo familiar, cuya función social es la cuna de la vida, ¿no? De traer y conservar a los miembros de la especie humana para que se integren a una comunidad determinada, y al traerlos y conservarlos dentro de ese núcleo familiar, van inoculando valores, principios, costumbres, usos, el lenguaje, las religiones, la idiosincrasia que conforman después, sumados todos esos individuos, a las naciones. ¿Qué somos qué es la colombianidad, por ejemplo? Tenemos una condición heterogénea que es un elemento propio de la naturaleza de la colombianidad. Probablemente hay otras naciones que son mucho más homogéneas en su religión, en su parte étnica, en sus preferencias ideológicas, en sus costumbres alimentarias, de vestido, en fin. Colombia es absolutamente heterogénea por sus regiones, por sus costumbres, por sus... Entonces, eso es el núcleo familiar, es la cuna de la vida. Y ojo, que un bebé no se cría en el contexto del grupo amplio de familia, ¿no? Porque cuando el bebé tiene hambre, cuando el bebé se enferma, cuando el bebé hace popó, quien está con él son el núcleo familiar. Y cuando el bebé hace algo que no debe ser, quien lo corrige y quien lo educa es ese núcleo familiar. No el abuelito que está por allá lejos o el tío que vive en otro barrio, en otra ciudad, en otra parte. Esos son familia, no núcleo familiar. Y eso era lo que estábamos descubriendo a través del ejercicio jurisprudencial cuando surgió y sobrevino esta norma legal que enervó la posibilidad de hacer este tipo de consideraciones que yo estimo necesarias. Porque cuando uno se sale de la expresión núcleo familiar como concepto jurídico indeterminado, ¿qué es un concepto jurídico indeterminado? Es una expresión gramatical que se refiere a una institución que no está definida al momento en que se legisla, en que se describe, pero que al momento en que se aplica, al juez le queda muy fácil tomar un pedazo de realidad para ver cómo en esa realidad se configura lo que se está describiendo en el concepto jurídico indeterminado y lo desarrolla en su decisión. Es decir, los conceptos jurídicos indeterminados no son un atentado al principio de legalidad, de estricta tipicidad, porque no queda abierta la descripción típica. Cuando el legislador tiene que decir que es delito, la ley y la Constitución le exigen que sea absolutamente inequívoco en describir la conducta. Bueno, la violencia intrafamiliar no adolece de ese problema porque la expresión núcleo familiar, aunque no esté definida en una ley y no sea un concepto que socialmente vaya cambiando, como concepto, como definición, como noción teórica, sino que es un pedazo crudo de realidad que el juez lo toma por medios probatorios y lo trae al interior del proceso. Un tío con un sobrino pueden ser un núcleo familiar o pueden no serlo, más allá de si están conviviendo o no están conviviendo. Tendría que analizarse entonces los otros elementos que venía trayendo la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal referidos a esos otros elementos que se definen como vínculos de respeto, de apoyo, de solidaridad, de protección. Cada uno tiene una noción diferente. Proyecto de vidas en común, inoculación de valores y principios, un proceso de formación y educación al interior de ese núcleo familiar, los espacios en los cuales nosotros somos. Allá a la casa nosotros llegamos tristes, llegamos alegres, hacemos actividades lúdicas, nos ponemos bravos, nos alejamos, nos gritamos, nos peleamos, nos reconciliamos. Eso es un núcleo familiar. Y eso era lo que estábamos tratando de construir cuando la ley
sobrepasando las nociones de la realidad, de las dinámicas sociales, llegó y nos dijo, bueno, sí, esto... Y para mí es problemático desde el punto de vista de la antijuridicidad. Doctoras, doctores, la jurisprudencia ha dicho que cuando la agresión se produce entre personas que no conforman núcleo familiar, no comprometen la armonía y la unidad familiar. Aquí es necesario que yo haga una consideración muy particular sobre este aspecto problemático de la violencia intrafamiliar. Tiene que ver con que precisamente para tratar de darle sentido a lo que en mi muy modesta opinión no lo tiene, la Corte hizo un esfuerzo de decir que cuando un cónyuge o compañero permanente ya no convive con su pareja o con los otros miembros del núcleo familiar y los agrede, hay violencia intrafamiliar. Y, por ejemplo, cuando la persona agredida es la pareja, que ya no lo son, entonces la Corte dice que se puede mantener el núcleo familiar, la noción de núcleo familiar se puede deducir a partir de una conducta, una actitud del victimario, del agresor, de sojuzgamiento, de discriminación y de imposición de autoridad hacia la otra, y que eso es una forma de pervivencia del núcleo familiar. Yo no comparto con mucho respeto e inclusive afectuosamente esa consideración que la Corte ha repetido en 8, 10 sentencias, inclusive recientes, actuales. Porque si ese tipo de relación configura núcleo familiar, es exactamente lo opuesto a lo que justifica el núcleo familiar como bien jurídico digno de protección. ¿Cómo vamos a proteger una unidad y una armonía familiar que no es positiva en la integración de los lazos y de las relaciones entre personas que configuran precisamente el núcleo familiar? El núcleo familiar que quiere proteger el derecho penal es un núcleo familiar positivo, bueno, favorable, que construye, que vivifica, que potencializa, que nos hace bien, no el que nos hace mal. Ese es el que queremos penalizar. Entonces, cuando en ciertas sentencias de nuestra sala de casación se dice que ese cónyuge o ese compañero permanente que ya no convive, pero que puede mantener vivo la noción de núcleo familiar con la persona a la que está agrediendo, precisamente como un ejercicio de sojuzgamiento de esa persona. A mí me parece que ahí hay una contradicción lógica. No hay núcleo familiar. En este caso específico, el problema no es que convivan o no convivan, que cohabiten o no cohabiten, que son dos nociones totalmente diferentes, sino si se rompe, cuando se rompe esa relación, cuando la persona se va de la casa en esas circunstancias, desaparece la unidad familiar. Ya no hay un proyecto de vida en común, ya se rompieron, ya cada uno tiene un proyecto de vida diferente. Ya no hay respeto, no hay solidaridad, no hay protección, están haciendo lo contrario a la protección, o sea, están ofendiendo, no protegiendo. Ahí no hay unión, no hay el bien jurídico, no hay núcleo familiar. Pero esa es la línea que nuestra jurisprudencia viene
viene trabajando y que a mí me parecía un elemento importante de reivindicar en este ejercicio con ustedes. Veo que ya me queda muy poco tiempo. Voy a aprovecharlo para referir un segundo aspecto problemático del delito de violencia intrafamiliar, que es muy común, por lo menos en el tribunal donde yo cumplo mis funciones de administrar justicia. Es muy frecuente las discusiones sobre cuándo la condición de mujer activa el agravante de manera que la pena ya no sea de 4 a 8 años, sino de 6, de 4 pasa a 6 años el mínimo, y los 8 años se vuelven 12 años. Perdón, 16 años. Entonces, de 4 a 8 se vuelve de 6 a 16 años de prisión. Cuando la agresión se comete contra la mujer. Hay una discusión muy interesante en la sala de casación penal, pues en torno de estas líneas jurisprudenciales, la sala mayoritaria viene prohijando la exigencia de que no es la condición objetiva de ser mujer, o sea, miembro femenino de la raza humana, por ese solo hecho que se configura la causal, sino que debe establecerse mediante un análisis de contexto una situación o generalizada o sistemática de sojuzgamiento, de imposición de una posición de autoridad del victimario sobre la víctima mujer, y en particular de discriminación, es decir, rompimiento de las condiciones de igualdad de las personas al interior de ese núcleo familiar. Esta posición mayoritaria tiene la disidencia muy respetable y admirable de los doctores Francisco Acuña y Eugenio Fernández Carlier, quienes dicen que esa exigencia de emparentar el agravante de ser mujer para el delito de violencia intrafamiliar con el delito de feminicidio, porque estos son elementos del feminicidio que se trajeron por la sala en esta situación particular para agravar la conducta. Ellos dicen que esa exigencia no la trae la norma y que el legislador, es decir, la posición mayoritaria, al hacer esta consideración, está trayendo exigencias que el legislador no estableció al fijar como agravante que la conducta se ejerciera contra una mujer. Pero más allá del estudio del contexto en que se desarrolla una situación particular de violencia intrafamiliar, porque la misma Corte, y eso sí unánimemente dice, que puede haber violencia intrafamiliar, es decir, como conducta básica, con un solo evento. No se necesita una sistematicidad o una generalidad de conductas que sean reiterativas o progresivas o regresivas. No se necesitan varias para configurar el delito, pero sí para configurar el agravante cuando la agresión es contra la mujer. A mí, más allá de mi propia opinión sobre si estoy con la posición mayoritaria o con la disidencia minoritaria de los doctores Acuña y Fernández Carlier, a mí me parece muy significativo poder estudiar en qué condiciones se atribuyeron las otras agravantes al delito de violencia intrafamiliar, es decir, cuando es menor de edad, adolescente, que le agregaron ahí ahora en la última ley la expresión adolescente, cuando la víctima es mayor de 60 años, cuando la víctima tiene una discapacidad física, sensorial o psicológica, y cuando está en condiciones de indefensión
y de inferioridad son dos nociones totalmente diferentes, pero ambas concurren como agravantes autónomas. Cuando uno estudia en su conjunto esas otras consideraciones, inclusive hay sentencias que se refieren a la condición de ser menor de edad, el agravante de la violencia intrafamiliar, ahí sí no hacen otras consideraciones distintas a de que son personas que requieren, que demandan una protección del Estado superior a la del común de las personas, y que por esa sola consideración, el de ser menor de edad, por ejemplo, o mayor de 60 años, ya configura el agravante a consideración de que el victimario conozca esa condición. Es decir, no para infringir la prohibición de responsabilidad objetiva, es decir, sin atribución subjetiva, sin culpabilidad, en particular en la tipicidad subjetiva por el dolo, que es saber que la conducta está prohibida, o sea, conocer los elementos fácticos, y en cuanto a la culpabilidad, el conocimiento real o potencial de la antijuridicidad, es decir, cómo se vulnera de un modo diferente cuando la violencia la ejerzo contra una persona o con la otra. Estas son agravantes relacionales. Por ejemplo, yo creo que el nivel de discusión, de argumentación, debe ser diferente cuando la violencia intrafamiliar es de un hombre contra una mujer a cuando es de una mujer contra otra mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, si en estas condiciones lo único que exige la Corte, es decir, las otras causales, solamente se exige por la Corte su verificación objetiva y que haya un conocimiento por parte del agresor de esa condición para configurar el agravante, es que fíjense que la consecuencia no es menor, o sea, el incremento de pena de 4 a 6 años o de 8 a 16 años es, a 14 años es complicada. En particular cuando esta última reforma introdujo como un elemento típico una circunstancia de mayor punibilidad, que es haber incurrido en estos delitos, en violencia intrafamiliar o en delitos sexuales o de lesiones, contra un miembro del núcleo familiar dentro de los 10 años anteriores. En estas condiciones, que es posible que se estén aplicando no 6 años, sino 14 años, porque llevan al cuarto máximo por virtud de esta disposición al juez. Es complicado digamos, el tono de la argumentación en el cual este debate se está surtiendo en este momento. Yo entiendo que la sala mayoritaria de la Corte quiere, a través de este mecanismo de la sistematicidad y del análisis del contexto, establecer cuándo sí o cuándo no el agravante para reducir el ámbito de su incumbencia, de su aplicabilidad en la solución de los casos. Pero el otro argumento de la posición minoritaria de la Sala de Casación Penal también es, digamos, serio y fundado, en que se le da a este agravante un tratamiento distinto de las otras agravantes y basado en una circunstancia normativa que no está incluida en la descripción típica, sino que es producto de la consideración a partir de la cual la jurisprudencia estima la aplicación de la. Finalmente, todo esto, para ir concluyendo, tiene que ver en dos cosas. Primero, hay un ámbito de inseguridad, de cierta inseguridad jurídica, en la forma como la ley entiende la noción de núcleo familiar, en cuanto el núcleo familiar es la condición típica para que se dé, desde el punto de vista de la antijuridicidad, el compromiso por destrucción o amenaza de la unidad y armonía familiar. Esa es la primera gran conclusión. Hay inseguridad jurídica desde ese punto de vista. Ojalá pronto la Corte Constitucional hiciera un pronunciamiento en relación con esta disposición normativa. Y lo segundo es que precisamente con ocasión de estas
variaciones normativas, los operadores del sistema en el delito particular de violencia intrafamiliar tenemos serias dificultades para encontrar un discurso razonable, serio, coherente, suficiente para poder encontrar agravada la conducta de violencia intrafamiliar. Y siempre en el contexto de una justicia retributiva que aplica penas que no tienen que ver para nada con las causas reales de la conducta que se tipifica y se pena como violencia intrafamiliar. Casi siempre la solución de estos asuntos es más terapéutica, es decir, desde el punto de vista de las ciencias de la salud, incluida la psicología, la medicina, la psiquiatría, o inclusive otras como la economía, el trabajo social, la microsociología. Y nosotros lo manejamos punitivamente. La persona va a la cárcel y sale y no cambia absolutamente nada. Es más, se ratifica y sale resentido porque se siente agredido. No entiende, no hay un espacio de reflexión, de autocrítica cuando hay la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, las violencias intrafamiliares que se basan en una formación machista basada en estereotipos de dominación masculina sobre la mujer, inclusive en prejuicios de que las mujeres son menos que los hombres. Eso no se ve cuestionado desde ningún punto de vista por la imposición de una pena. 6 años, o 8, o 10, o 12, o 14 años en la cárcel, no pasa nada. Esa persona sale igual o peor. Y la falta de abordaje terapéutico exigiría también unas pruebas específicas científicas que tenderían a darle elementos al juez para establecer simultáneamente con el tratamiento punitivo, es decir, de justicia retributiva, cuando sería razonable introducir algunos elementos de justicia restaurativa y de justicia terapéutica en esta problemática tan dramática que hoy nos azota como sociedad y que se hizo mucho más aguda y evidente en el contexto de la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Esas son mis 2 grandes conclusiones. Doctoras, doctores, por favor, presento rendidas disculpas por todas las imprecisiones en que yo haya incurrido y por las opiniones muy modestas que solo me comprometen a mí en relación con mi experiencia y el abordaje que he podido hacer en torno de este fenómeno. Doctora Marilucero Novoa, muchas gracias. A usted, doctor Pareja, por su muy ponderada, clara y sentida explicación en un tema tan sensible en nuestro país y que, como hemos dicho, con esta crisis se ha incrementado y de qué manera. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Fernando Adolfo. La primera, ¿se pueden presentar situaciones de violencia intrafamiliar sobre personas que no son del núcleo familiar, pero conviven regularmente bajo el mismo techo? Muy buena pregunta. La respuesta es sí y no. Me explico. La ley 294 establece que hay violencia intrafamiliar desde el punto de vista administrativo, es decir, lo que es competencia de las comisarías de familia, cuando la agresión es cometida o va dirigida contra quienes, sin ser miembro del núcleo familiar, conviven de un modo estable en esa unidad doméstica. Y ahí podrían quedar cobijadas en ese tipo de infracción, es decir, la administrativa de competencia de las comisarías de familia, incluida las empleadas del servicio doméstico y los cuidadores. Desde el punto de vista penal, solamente un cuidador, porque así está definido desde el punto de vista legal, solamente un cuidador que cometa la agresión contra la persona que cuida, que es cuidada, o la de su núcleo familiar,
cometería también el delito, ya este sí competencia de la Fiscalía y de los jueces penales, el delito de violencia intrafamiliar. La diferencia es por definición legal. Ley 294 abarca esa forma particular de violencia intrafamiliar administrativa a las empleadas del servicio doméstico a condición de que convivan bajo el mismo techo con el núcleo familiar. Y desde el punto de vista penal, las empleadas no, pero los cuidadores, sí, digamos las enfermeras o las personas que están de un modo estable cuidando a una persona discapacitada, a una persona mayor de edad o a una persona, a un niño menor, el cuidador sí podría ser sujeto activo, pero no sujeto pasivo de violencia intrafamiliar. Esa es mi opinión. Doctora Mari Lucero. Doctor Pareja, ¿cómo lograr que las víctimas denuncien si deben convivir con el agresor en el mismo hogar, es decir, bajo el mismo techo? En la generalidad de los casos, las víctimas de violencia intrafamiliar, cuando están en el momento cima de la agresión, se sienten motivadas para instaurar la denuncia. A no ser que medie una condición de salud psicológica, emocional, la generalidad de las personas que se sienten agredidas denuncian. El problema es después, que ya después de denunciada la violencia intrafamiliar, ellos ya no quieren dar testimonio, no quieren ir a que se les practiquen los exámenes de medicina legal, no quieren ser sometidas a evaluaciones por psicología o por trabajo social. Y de hecho dejan de colaborar con la Fiscalía para sacar adelante estos procesos y en la mayoría de los casos pueden restablecer las relaciones con el victimario, en particular entre parejas, y cuando la víctima es uno de los hijos, por ejemplo, del núcleo familiar, el hijo no tiene posibilidades si no cuenta con el apoyo del otro padre o de la madre, del distinto del agresor. Entonces, lo más importante en este caso es el manejo terapéutico. En el manejo terapéutico es importante, primero, un diagnóstico, establecer un rasgo de personalidad. Hay personas que son afectivo dependientes, por ejemplo, o que tienen una condición particular de susceptibilidad o de dependencia. En estos casos, la autoridad debe advertir que por el rasgo de personalidad de la víctima es muy factible que haya una deserción, un abandono del impulso de la denuncia cuando ésta se ha instaurado. Entonces, el manejo terapéutico es fundamental. Y la intervención de las otras autoridades no penales, digamos las alcaldías municipales y distritales, bienestar familiar, inclusive algunas estructuras sociales como los vecinos, el núcleo ampliado, el grupo ampliado de familia, tienen que concurrir y apoyar esta situación para poder llegar a la solución final, ya sea absolviendo o condenando, pero con base en una participación comprometida de la propia víctima y que logren interiorizar que son víctimas y que ser víctima no es bueno, que ser víctima le hace daño y que puede vivir una vida sin ser víctima, libre de agresión, libre de violencia, porque a veces la víctima no ve la posibilidad por la falta de apoyos de la comunidad o del propio Estado, y en esto es fundamental las políticas públicas. En Colombia yo veo que el Estado colombiano viene desarrollando un conjunto de políticas públicas tendientes a favorecer esta consideración que acabo de expresar como política pública. Pero la realidad social es que todavía la comunidad, por ejemplo, cuando un niño denuncia violencia intrafamiliar y eso hace que su padre o su madre tenga que ser separado de él, inclusive ir a un establecimiento carcelario o penitenciario,
recibe el reproche del resto del grupo de familia, ¿no? Entonces se le crea una doble situación crítica, es ser víctima y después ser reprochado por ser víctima. Por ser víctima, porque las víctimas tienen derecho a denunciar, tienen derecho a ser protegidos, tienen derecho a que se les ayude a superar los efectos negativos de la violencia intrafamiliar. Entonces, lo importante es las políticas públicas, los círculos institucionales de apoyo a la víctima y el manejo terapéutico del caso. Del resto, la mayor probabilidad de que una víctima de violencia intrafamiliar simplemente denuncie y abandone la denuncia, lo que ocurre es que no podemos esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Si la víctima se queda en esa misma condición, la violencia intrafamiliar tiene una característica y es que el agresor tiende a ir en condición progresiva porque va adquiriendo mayor convicción de su superioridad sobre su víctima. Y entonces la agresión, que puede comenzar por una simple actitud pasiva, luego pasa a una palabra ofensiva, luego pasa a una situación y va escalando, es muy probable que el final de ese sendero sea un desenlace mortal, lo cual sería muy dramático. Siguiente pregunta y la última. ¿Cuál es la mejor manera de resarcir el daño causado a la víctima sin afectar la unidad familiar? Bueno, el delito es delito porque afecta a la unidad familiar y la armonía. Por eso es delito. En eso consiste la antijuridicidad de este delito. La mejor forma es un conjunto de normas que vuelvo al principio. O sea, es como circular mi discurso porque comencé con la ley 294 y termino con la ley 294. La ley 294, si uno la mira despacio, es una ley muy sabia, es una ley muy bien concebida porque le impone a la autoridad no tanto ejercer actos de autoridad desde un punto de vista retributivo, de penalizar al victimario, sino en particular le impone la obligación al comisario de familia y al juez civil, donde no hay comisario de familia, de disponer las medidas del tratamiento, de diagnóstico y tratamiento de la víctima y del victimario. Va más allá inclusive, Mari Lucero, va más allá. Se refiere también a un tratamiento integral del grupo de familia, porque normalmente las violencias intrafamiliares no ocurren en el sigilo, en el secreto de la víctima y el victimario, sino en presencia de los otros miembros del núcleo familiar. Cuando la mamá y el papá pelean entre sí y el uno agrede al otro, eso lo hacen en el comedor, a la hora de la cena, donde están los hijos, donde están los abuelos, inclusive en condiciones en que todos lo perciben y lo sufren. Ahí hay un efecto, digamos, colateral indeseable de la violencia intrafamiliar, que eso ya está muy bien estudiado por la psicología forense, en donde se producen secuelas emocionales y psicológicas no en quien fue la víctima directa, sino en quien fue la víctima colateral o secundaria de esta violencia intrafamiliar. Y entonces el abordaje terapéutico de la víctima, del victimario, en la víctima para restablecer lo que dañó la violencia, en el victimario para desactivar las causas, puede ser la adicción al consumo de estupefacientes, puede ser un problema de falta de control de los impulsos de ira, puede ser un problema educativo de machismo, por ejemplo, en donde sojuzga y desprecia lo que representa las mujeres de su casa, por ejemplo. En este caso, el manejo no es terapéutico, pero sí propedéutico, por ejemplo, educativo. Si esa es la razón, hay que trabajar en, si ya llegó a ese punto por un sistema educativo, hay que aplicar un sistema educativo que enerve los problemas en donde el hombre victimario se considera superior y explicarle la situación histórica
que ha llevado y que se reproduce inclusive por las propias mujeres, cuando la misma mamá le dice a los hijos, usted no se aparezca por la cocina es un problema de mujeres, ¿sí? No va a lavar un plato, no va a preparar un arroz ni una sopa. El mensaje es dramático y ese hijo, a partir de su propia madre y de su abuela, va recibiendo una educación machista. Eso es factible desactivarlo a través de mecanismos de justicia propedéutica. El peor de los escenarios es que el manejo sea solo punitivo y eso no produce nada, eso empeora las situaciones. Entonces, mi respuesta a la pregunta muy inteligente que se me hizo, doctora Marilucero, es el abordaje, es decir, la violencia intrafamiliar, lo peor que puede pasar es hacer como si no pasara nada. Hay que atender, es un problema. Y los problemas se deben atender en sus magnitudes, en la víctima y en el victimario y en terceras personas que hayan podido contribuir a su ocurrencia o que hayan podido ser de un modo indirecto afectadas también por su ocurrencia. Doctor Fernando Adolfo Pareja Reiner, muchísimas gracias por su clara y ponderada explicación sobre el delito de violencia intrafamiliar, tipo penal que se ha incrementado, como lo decíamos antes, en el último año como consecuencia de la convivencia continua e ininterrumpida que se presenta por razón de la actual emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Como bien lo dijo nuestro expositor, el doctor Pareja, desafortunadamente en una sociedad llena de estereotipos, marcada por una cultura ancestralmente patriarcal y machista, son muy complejas las situaciones y están dados los altos índices de violencia de género. Y por eso el llamado, como usted muy bien lo decía, doctor Pareja, es a que debemos trabajar todos juntos. En nuestro caso, en el caso de la rama judicial, a través de la capacitación, como usted bien lo dijo, doctor Pareja, a través de la justicia propedéutica y sin duda unas adecuadas y efectivas decisiones judiciales. Un agradecimiento especial también a todos nuestros servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del escritor estadounidense Richard Bach, que dice, el vínculo que te une a una verdadera familia no es de sangre, sino de respeto y alegría por la vida del otro. Muchas gracias.